Hola, buenos días a todos. Eh, Muchas gracias por esta posibilidad de hablar de astrología, algo que me apasiona. Astrología para la conciencia, considerando esto como una herramienta de autoconocimiento y sanación. Bueno, lo primero me voy a presentar. Déjame, ahí sí. Mi nombre es Andrea Díaz. Comencé mis estudios de astrología en el año 2010. En el fondo buscando comprenderme, comprender cómo las energías del universo se manifestaban en mí. Y a medida que fui avanzando y me fui enamorando de esta ciencia, de este conocimiento maravilloso, decidí cambiar mi profesión. En esa época trabajaba 7 por 24 en un call center, así que la presión es como estas fábricas nuevas. Y decidí dedicarme justamente a esto para poder entregar a otros lo que a mí me parece tan maravilloso. Eh, Aquí, antes de adentrarnos en esta presentación, la astrología nos permite conectarnos con nuestras energías, con lo que somos. Pero para eso es importante conocernos, conocer un poco cómo funciona esta energía. Dentro de este caminar, pude ver que podemos vivir en plenitud y ser internamente felices, aunque las circunstancias externas sean complejas. Y justamente uno de los momentos que estamos viviendo ahora a nivel social e interno, también particular, porque cada uno esto lo estamos viendo de manera individual, es posible ser felices si le damos un sentido mayor justamente a lo que estamos viviendo, a este proceso de transformación tan grande, tan intenso, pero tan hermoso. Comprender lo que nos sucede, el por qué y el para qué nos suceden ciertas situaciones. En el fondo, por qué estamos aquí y el por qué de lo que experimentamos. A veces no comprendemos bien el por qué de ciertas situaciones repetitivas o patrones, o por qué siempre me encuentro con las situaciones. Tiene relación un poco con la astrología y cómo esta energía se manifiesta para generarnos un aprendizaje. La posibilidad de caminar hacia al desarrollo de nuestra conciencia y poder evolucionar por medio del autoconocimiento. Entonces, la pregunta es cómo cambiar algo si no comprendemos el por qué o lo que nos sucede. En el fondo, pasan situaciones en la vida o aparecen personajes en la vida que nos someten a ciertas situaciones o experiencias, y cómo podemos cambiar el resultado de esto si no comprendemos lo que nos está pasando. Por otro lado, cómo vernos si no tenemos un espejo. Hoy día nos podemos ver físicamente a través de un espejo, pero internamente, ¿cómo nos podemos ver si no tenemos una herramienta para poder adentrarnos en nuestro inconsciente, en nuestros patrones que a veces ni siquiera vemos porque somos, en el fondo a veces son puntos ciegos incluso para nosotros? Comprender qué gatilla nuestros comportamientos y cómo encauzar nuestra energía, cómo sacar el máximo provecho. ¿Qué es la carta astral? La carta astral es como si en el momento exacto del nacimiento sacamos una foto al cielo y cómo está en este momento, justo. Y eso es lo que nos hace únicos, porque no hay ninguna persona que nazcan exactamente en el mismo momento, pero si lo es en otro país, la influencia astral no es la misma, porque está geográficamente, como la Tierra es redonda, cambia la influencia. Por lo tanto, incluso así, no es la misma persona. Incluso la carta de gemelos o mellizos que nacen con minutos de diferencia no se analizan de manera de espejo, tienen vidas distintas incluso, aunque ellos puedan estar muy unidos energéticamente, son diferentes. Entonces, en este momento exacto que el doctor corta el cordón umbilical y respiramos por primera vez y nos conectamos con el elemento aire, por primera vez independiente de nuestra madre, estas energías quedan plasmadas en nosotros. Esto que somos polvo de estrellas es más que una frase. En realidad las energías de los astros se manifiestan en nosotros. Como es arriba, es abajo, dice uno de los principios herméticos. Por eso que lo que estamos viendo en el cielo también nos está pasando a nosotros. Entonces sacamos una foto del cielo en el momento exacto de nuestro nacimiento y tenemos lo que se llama la carta astral. Aquí yo coloqué dos ejemplos de dos cartas. Entonces, primero, yo digo que es un mandala energético. Es redondo, pero si ustedes lo ven, aquí hay dos ejemplos.
distintos. Hay uno que tiene una orientación bastante marcada y otro que tiene una orientación un poco más dispersa. Pero no es un mandala simétrico, con colores que tengan una armonía como el mandala que uno conoce, como el que está acá atrás, en el fondo. Tiene una orientación y tiene más de color rojo, más de color azul, dependiendo cómo quedó esta carta. ¿Y qué es esto? Es justamente cómo se manifiesta la energía en uno. Si hay más líneas de un color, se manifiestan de cierta forma, más tensa, más dinámica. Cuando las líneas son azules, son las áreas de la vida donde uno fluye más fácilmente. Y las verdes tienen relación con el aprendizaje. Entonces, en la carta primero, nosotros tenemos que tener claro que se manifiestan las energías de todos los signos, ¿ya? Lo que pasa es que lo que nosotros conocemos de la vida, esto de que el signo del sol, el signo del día de nuestro nacimiento, es por donde va pasando el sol ese día. Pero en el momento exacto, en la hora, en el minuto que uno nace, va pasando otro signo. La luna va pasando por otro signo, y así todos los planetas. Entonces esa energía se manifiesta de manera particular. Y por eso cuando uno ve un horóscopo estándar, uno dice, eso no calza conmigo, porque no es un análisis profundo de una persona única, de cómo esta energía, cómo Marte se manifiesta en cada uno de nosotros, en algunos más activos, en otros más lentos, en otros más dispersos, que tiene relación en qué signo estaba el planeta al momento del nacimiento. Entonces, lo importante es tener presente que tenemos las energías y la fuerza de todos los signos. Los planetas que nosotros analizamos en la carta consideran desde el Sol hasta Plutón, y en el lugar que estaban y cómo se estaban relacionando entre ellos son estas líneas. Si la luna estaba a 90 grados cuadratura del Sol, o si estaban en conjunción, por ejemplo, cuando es luna nueva, y cómo esta energía se va presentando. En esta carta uno ve unas áreas, unos números, que representan las áreas de la vida, la profesión, los estudios cuando uno es niño, el colegio, los estudios superiores, el padre, la madre, todas las áreas, uno puede verlas acá en la carta. Entonces tenemos planetas, tenemos signos, tenemos casas. Y esto representa un poco cómo nosotros estamos viendo la vida. Entonces es como que en el momento que uno nace, al quedar este patrón energético, es como yo veo la vida. No la veo desde un punto de vista totalmente amplio, sino que tiene un matiz, porque el Sol o cualquier otro planeta, dependiendo dónde quedó, en qué signo, en mi carta, y cómo se relaciona con los otros planetas, cómo se manifiesta esa energía. Entonces, vamos a llevarlo a un ejemplo, a un parque temático. Imaginemos que una persona con ciertas características entra al área del parque temático donde está la rueda, y otra persona entra como estaba el splash. Estas dos personas no ven la vida igual. Por eso hay personas que ven que todo es con mucho esfuerzo, y otras personas dicen, no, si todo fluye, piensa solamente y dale. Son distintas energías porque cómo se manifiestan. En el fondo, entramos a este mundo, por decirlo así, a este parque temático con distintos binoculares, y estamos conectándonos con la vida a través de eso. Entonces, lo importante de este mandala energético es cómo trabajo en mí para poder equilibrarlo, llevarlo a un mandala donde yo pueda darle conciencia a mi energía y no me maneje. Porque en el fondo el tema es cuando esta energía me maneja, yo pierdo un poco la visión, y se manifiesta de una forma un poco, en el fondo, inconsciente. Y voy a colocar un ejemplo que es como bien evidente en este momento, que hay temas relacionados a lo mejor con alguna catástrofe, ¿cierto? Y hay algunas personas que corren al supermercado a comprar muchas cosas, ¿cierto? Como a sobreabastecerse. Eso representa la luna. La luna es la capacidad de sobrevivencia y tiene relación con cómo yo reacciono cuando estoy sintiendo miedo. Pero cada uno reacciona de forma distinta dependiendo cómo quedó. Aquí estamos viendo los símbolos de los planetas. Las luminarias son el Sol y la Luna, que son fundamentales en la lectura de una carta, porque el Sol representa mi conciencia, representa mi luz, nuestra luz interna individual de cada uno de nosotros, hacia donde nosotros tenemos que ir para conectarnos con nuestra espiritualidad, con nuestra luz interna. Y la Luna representa lo emocional, ¿ya?
la energía de cómo yo reacciono justamente en el ejemplo que le estaba dando y en otras situaciones cómo reaccionamos. Aquí está Marte, que tiene relación con la acción, Mercurio con la comunicación, Venus, que tiene relación con el autocuidado. Todos estos planetas de aquí hacia arriba eran vistos por los antiguos, los podían ver hasta Saturno. Desde el Sol hasta Saturno lo podían ver con la tecnología antigua. Pero Urano, Neptuno y Plutón no los podían ver. Eso se veía más adelante con el desarrollo de la tecnología. Y estos tres planetas desarrollan representan los procesos de transformación profundos, lentos, que hoy día, por ejemplo, estamos viendo a nivel mundial, donde Plutón, que es el último planeta, está transformando las estructuras a nivel social y en algún área de nuestra vida también estamos cambiando y estamos diciendo ya no quiero más eso y quiero esto otro. Este proceso de transformación colectivo también es individual y eso es importante cuando uno ve su carta, poder entender dónde la vida me está invitando a generar este cambio. Dentro del análisis de la carta, además de ver los planetas, cómo están y en qué, en el fondo, cómo se manifiestan y cómo ayudarnos para poder equilibrar, por ejemplo, cuando tengo mucho de una energía, o tengo poca, o por ejemplo, como en esta carta que yo les mostraba orientada hacia un lado, cómo me voy hacia el otro lado, cómo trabajo en mí misma para darle conciencia y poder sacar lo mejor de mí. Porque si no saco lo mejor de mí, me quedo atrapado solamente justamente en esa área donde tengo la potencialidad, pero tengo otra que puedo desarrollar. Durante la lectura de la carta podemos ver el signo del ascendente, que es el signo que va pasando por el horizonte en el momento exacto que nacemos, y por eso la importancia de la hora, que tiene relación con nuestra personalidad, con nuestras habilidades para poder conectarnos con los demás. Y también vemos el plan del alma, que está representado por el nodo norte. No es un planeta, es un punto que representa hacia dónde tenemos que ir en esta vida, porque es hacia dónde vamos a evolucionar a medida que nos conectamos con esa energía. Y también hablamos de Quirón, que es un planetoide, por eso no lo menciono en la slide anterior, que estos son los planetas. Quirón es un planetoide que representa una herida que todos tenemos en algún área de la carta, donde tenemos que superarnos y al superarnos podemos ser expertos. Entonces podemos ayudar a otros justamente porque tuvimos que trabajar mucho en nosotros mismos para poder desarrollarnos y darle conciencia a nuestro trabajo. Poder comprender hacia dónde vamos, cuál es el plan del alma, hacia dónde debemos desarrollarnos, nos puede dar un sentido de vida diferente y las herramientas para poder seguir en ese camino que a veces puede ser un poco difuso. Los antiguos manifestaban que la astrología era totalmente determinante, que uno nacía con esto y era así, era totalmente determinante. Sin embargo, como ellos no tenían la visión de todo, los planetas, Urano, Neptuno y Plutón, que representan los cambios transformacionales, a medida que continuamos estudiando la astrología y empezamos a profundizar en ella, nos damos cuenta que la astrología es la posibilidad que tenemos todos de trabajar en nosotros cuando empezamos a conocer justamente este patrón, por decirlo, esta energía y cómo está en uno, y podemos en el fondo encauzarla. Hoy día la astrología se considera como una tendencia energética, y al leer y conocer nuestra carta podemos saber, probablemente el chip va a actuar para allá, pero si yo trabajo en mí mismo y ya no quiero volver a esa zona nuevamente, o a ese patrón, o a esa situación que no me gusta, que no me ayuda y no me hace feliz, y trabajo en mí mismo, puedo ir hacia el otro lado. Pero primero tengo que conocerlo, tengo que conocerme. Por eso esto es una herramienta de autoconocimiento que nos permite adentrarnos justamente en este patrón inconsciente, y ya desde el momento en que uno lo conoce ya comienza a darle conciencia. Después depende de cada uno el trabajo que empieza a desarrollar con esta energía, observarse, entender cómo el niño vivió ciertas experiencias cuando era pequeño, al momento de nacer, y cómo reprocesarlas hoy día desde la luz y poder ser más libre. Porque si uno ve el dibujo que yo les mostraba, acá al centro representa lo que dicen algunos astrólogos tiene relación con la espiritualidad. El centro del círculo es donde yo elijo, yo tengo la capacidad de libre albedrío, pero para eso primero tengo que entender cómo funciona.
eso es como a grandes rasgos, porque es mucha información, lo que representa la carta astral. La carta astral existe a nivel individual, existe a nivel de los países, que se basa en los días de la independencia, que tiene relación con la astrología mundana, donde se ve la carta del presidente y hacia dónde va un poco los procesos ya más colectivos, ¿cierto? Pero podemos verla de manera individual. Cada vez que estamos de cumpleaños tenemos una nueva carta, siempre vamos a tener la misma de nacimiento, pero cada año tenemos una forma de ver la vida distinta y la vida nos va a colocar nuevas pruebas y nuevas experiencias. Entonces, también existe una carta anual y un montón de otras, pero eso como a grandes rasgos para, para Gracias, inspirarme porque es mucho. gracias Andrea. No,